no nos damos cuenta que va pasando a esa velocidad el tiempo. Y estamos dentro del objetivo de ser una nueva versión en el Señor. Ser nuevos en Cristo. Y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48, miren lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No haced esto también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermoso, porque aquí nos está hablando Cristo. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y nos habla del Hijo del Hombre, nos muestra que es un personaje enigmático asociado al juicio sobre la tierra. El Antiguo Testamento nos dice que los justos iban a recibir el premio eterno y los injustos y opresores el castigo definitivo. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio, se nos presenta la misión del Hijo del Hombre como algo diferente, como la de reunir a sus elegidos dispersos por toda la creación. Y lo encontramos con palabras tan hermosas como la que acabamos de ver en Mateo, porque no encontramos juicio cuando dice ámense, amen. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando Él habla de los dispersos, está hablando de nosotros, que a pesar de ser hijos de Dios, somos nosotros los que estamos dispersos, los que nos hemos alejado, los que encontramos dificultad en congregarnos, en vivir unidos, en vivir en paz. A veces no nos damos cuenta que la dispersión puede ser un símbolo de nuestra propia insatisfacción, esa insatisfacción interior, de nuestro anhelo de algo más que nos una con nosotros mismos y con los demás. A veces nuestros pensamientos y nuestros deseos se pelean. Y entonces imagínense velar y orar por nuestros enemigos cuando nosotros quisiéramos ahorcarlos. Y saludar a todo el mundo cuando nosotros a veces queremos es que todo el mundo nos salude. Por eso a veces no nos damos cuenta que nosotros hasta peleamos con la palabra, porque es que nos dice cosas que para nosotros no debería ser. A veces nosotros mirando encontramos desajustes que no nos dejan ser felices y que podemos buscar el equilibrio y la paz en soluciones externas, vacías y falsas. ¿Cómo orar por aquellos que nos han hecho mal? A veces en nuestra relación con los demás, la que está fracturada, especialmente con los que tenemos más cerca. Puede ser incluso que la fractura esté producida por causas mínimas, a veces sin importancia, y que la falta de diálogo, de comunicación, de humildad, de sinceridad, hacen crecer el problema, y que esto nos ha llevado a discusiones sin sentido. A veces no nos damos cuenta que la palabra nos dice que debemos velar en todo tiempo, pero que cada uno de nosotros está pensando solo en sí mismo, en sus intereses, y se olvida de construir un mundo mejor para todos. Y a veces no empezamos
ni por nuestra casa. La palabra nos dice que estemos vigilantes y a veces no vigilamos ni siquiera a nuestro hogar. Y podríamos ir a 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, donde dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Miren la palabra tan hermosa. Mantente alerta, permanece firme, sé valiente, fuerte y hagas todo con amor. ¿Qué estamos viendo? Hogares que están siendo destruidos. Las personas se ven atrapadas en la servidumbre del pecado y no pueden librarse. Muchos pueden citar las palabras de un cantante de música urbana, las últimas canciones que están de moda, pero no pueden citar algo que Jesús dijo. Pablo nos dice que debemos estar alerta, estar firmes en la fe, ser valientes y ser fuertes. Sin embargo, tenemos enemigos espirituales que tenemos que luchar. Aún así, el amor debe caracterizar a todo lo que hacemos. Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Estar alerta. Estar alerta, velando, significa estar vigilante. Tenemos que estar espiritualmente alerta, ya que Jesús dijo que debemos velar y orar. Jesús nos advirtió que estamos demasiadamente y fácilmente distraídos por el físico y seremos atrapados por sorpresa si no estamos continuamente en la disciplina de estar alerta. ¿Y qué tal si dijéramos que estuviéramos alerta en el amor? Con todo el odio, el rencor, la amargura que hay en este mundo, y nosotros como cristianos no estamos en alerta en el amor. Tú y yo como cristianos debemos ser fieles a Cristo, vivir de acuerdo con su palabra y crecer en nuestro conocimiento de Él. ¿Acaso se nos ha olvidado Mateo capítulo 5, versículo 16? Cristo dijo: hagan brillar su luz delante de todos. Esto significa que debemos vivir y actuar de una manera que es compatible con el Evangelio. ¿Tu actuar está compatible con el Evangelio? ¿Estás amando a todos? ¿Estás teniendo diálogo con todos? ¿Y por qué no vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que vivir, enseñar, como Cristo lo haría, y dejar que Él se encargue del resto. ¿Cómo estás compartiendo el Evangelio? ¿Tu Evangelio y tu caminar es un caminar de amor? ¿Amor por el prójimo, sin importar el prójimo? Eso también nos hace ser vigilantes. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¡Wow! Pedro nos recuerda la importancia de cultivar una mente que esté preparada para actuar conforme a la verdad de Dios.
Sume a eso la prudencia y la sobriedad y nos dará como resultado una persona con dominio propio sobre sus instintos en público y en privado, que es capaz de disciplinar sus emociones y que no es arrastrada por cualquier pensamiento o pasión pecaminosa. ¿Cuántas excusas hay para el Señor? La templanza y la sobriedad son elementos claves para crecer en la oración, ya que una mente desenfrenada y seducida por emociones fuera de control no podrá experimentar la plenitud que se encuentra a los pies de Jesús. ¿Estás siendo prudente? ¿Tu espíritu está sobrio o está cabalgando? Y no estamos hablando de venir a la iglesia, estamos hablando del caminar diario. Estamos hablando de las mañanas, de las tardes y de las noches. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la casa, estamos hablando de la calle y estamos hablando de todo lugar. Pero sigamos caminando sobre Primera de Pedro y vayamos al capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos llama a tener una mente clara. Pedro nos dice que debemos tener una mente despejada de todo lo que domine nuestros sentidos o nos embriague al punto de no estar aptos para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Muchos a 15 días del año y ya se sienten derrotados. Todos porque no estaban preparados para alguna circunstancia. Tú y yo necesitamos tener la mente en orden si queremos obedecer. ¿Y obedecer qué? El estar alerta. La razón por la que necesitamos tener actitud sobria y alerta es porque en medio del sufrimiento que trae seguir fielmente a Cristo hay un enemigo real. Ese enemigo que nos busca para devorarnos. No podemos olvidar que por encima de él está la soberanía de Dios, orquestando cada detalle de la vida de sus hijos. Hay gente que nombra más al enemigo que a Dios. Hay gente que está más pendiente del enemigo sin entender que el primer enemigo eres tú mismo que le abre la puerta. El problema no es el que está dentro, el problema es quién le abrió la puerta. Cuando tú sientas que te ahoga el sufrimiento, cuando él quiere seducirte hacia el pecado, cuando sintamos sacudones por el desaliento y el dolor, cuando queremos tirar la toalla y bajar la guardia, entonces ese es el momento en que tú y yo nos debemos afirmar en nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe es Cristo? ¿Acaso la palabra no dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Ese debería ser tu fe. No hay forma alguna en la que se pueda resistir un ataque del enemigo que no sea creyendo en la verdad de la palabra de Dios, destruyendo todo argumento que quiera derrumbar nuestra fe, deshaciendo todo lo que nos haga dudar de la voluntad de Dios. Y esto no es algo que sucederá de manera mística, automática, al repetir unas palabras mágicas. No. Esto sucede cuando en medio del sufrimiento y de la prueba tú decides firmemente creer en la bondad de Dios. Cuando nos paramos firmes en su verdad, aunque esa decisión nos cause dolor. No estamos solos. No somos los únicos que estamos pasando por este sufrimiento. Pastor, si usted supiera lo que yo estoy pasando, nadie lo está pasando. No, hay gente que puede estar
en un dolor superior. Hay miles de hermanos en la familia de la fe que están soportando fielmente. La pregunta es, ¿tú lo estás soportando fielmente? ¿O en tu situación ya estás patinando en esa fe? Y entonces deberíamos ir a Génesis capítulo 4, versículo 7. Bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y aquí ya estamos hablando de algo. Y estamos caminando en Génesis. Y estamos hablando de un hombre que puede ser ejemplo para nosotros. Y es que Dios nos enseña por medio de Caín que si hubiera obedecido la voluntad de Dios, si hubiera ofrecido el sacrificio que él había requerido, entonces sería aceptado. De acuerdo con los principios correctos para dar gloria al Señor, mostrando amor y devoción con un sacrificio aceptable, en lugar de una falsa adoración sin fe que mostró el día en que hizo la ofrenda. A veces sientes como que el Señor no te responde, pero a veces no evaluamos la clase de ofrenda que estamos llevando al Señor. A veces nos presentamos como cualquier cosa al Señor. Dios es justo. ¿Y sabes qué? Dios no puede mostrar parcialidad al aceptar ofrenda si no se hace lo correcto. ¿Y sabes por qué? Porque Él no cambia. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no sé por qué nos empeñamos en pensar que ha cambiado. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Mire lo que dice. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni hay acepción. Él jamás ha tenido acepción de personas, ni hay lugar para soborno. No. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra sigue siendo igual. Lo que ayer fue pecado, hoy sigue siendo pecado y mañana será pecado. No relativices tu vida. Vigila lo que estás haciendo. Colosenses capítulo 3, versículo 25. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. No te creas el hijo exclusivo de Dios. Cuando la palabra dice velar, nos está diciendo a todos. Velemos, oremos. Mucho cuidado, porque a veces somos cristianos altivos, únicos en el Señor. A mí me encanta porque a veces uno escucha, es que yo sí soy hijo de Dios. Mucho cuidado, porque la palabra dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que tenía 2 hijos. Y entonces tú puedes ser hijo de Dios. El problema es, ¿dónde estás en este momento? Por eso podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor que Él, durante su estadía aquí como residentes temporales. Es que velar y orar significa estar siempre despierto y en guardia, de tal manera que podemos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. A veces el pecado es tan sutil que se ha metido y no nos hemos dado cuenta. A veces el orgullo nos ha tocado, la altivez nos ha tocado. A veces somos orgullosos en nuestra casa.
en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con los que nos rodean. Por eso también quiere decir que debemos estar constantemente en contacto con Dios y que oramos a Él por fuerza para vencer el pecado. ¿Qué tal si nos evaluáramos más seguido a ver qué pecadillo ha entrado en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia? Muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces vamos caminando creyendo estar sobrados en el Señor por no estar vigilantes, velando, atentos. Y mire lo que dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Cristo. ¿En dónde lo está diciendo? En el Getsemaní. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Él pidió que todos oraran y los encontró durmiendo. Tú y yo tenemos que estar alerta y sobrios. El enemigo siempre nos acecha y está esperando la oportunidad de que esa grieta se abra para poder entrar. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces no necesita una grieta, a veces necesita de alguien que le abra la puerta de par en par. El descuidarse por tan solo un momento le da al enemigo la oportunidad que tanto esperaba. Todo lo que él quiere que es alejarnos de Dios, pero si nosotros velamos y oramos, entonces podremos resistirle firmes en la fe. Todos, cada uno de nosotros, no podemos negar que tenemos pasiones, deseos de nuestra carne, por los cuales somos atraídos y seducidos. Unos cojean, otros manquean, pero todos estamos en ese bus. ¿Quién no desea un sueldo bueno? Todos quisiéramos ganar alto y trabajar poquito. Y eso es un deseo y una pasión. Y ojalá que nos consignaran y no tuviéramos que ir. ¡Wow! Pero ojo, a veces somos seducidos y entonces queremos las cosas fáciles. El trabajo no es un castigo, pero a veces nosotros lo volvemos un infierno. ¿Por qué? Por nuestras pasiones y deseos. Todos quisiéramos ganar el sueldo del gerente y hacer menos que el gerente. Y si nos preguntan, ese gana bueno, pues que nunca ha hecho nada. Pero si no llegó ahí gratis. Se nos olvida que es que nos toca prepararnos, nos toca esforzarnos, madrugar, anochecer, estar dispuestos las 24 horas, ponernos la camiseta. Ahora, ¿es más malo ese deseo? No es malo. El problema es si lo ponemos a caminar como no debe ser. Cosa diferente si dice, oiga, me voy a poner a prepararme y voy a ser más preparado que el gerente. Eso es otro cuento. Esa sería la diferencia. Pero a veces esos deseos no los sabemos encaminar. Y a veces no nos damos cuenta que es por medio del poder del Padre que podemos resistir y victoriar sobre ellos. Ahora, a nosotros se nos olvida algo, que Jesús también experimentó lo mismo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. La palabra nos dice que Él también oró con gran clamor y lágrimas a su Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra me dice que Jesús tenía que orar. La palabra me dice que de madrugada buscaba al Padre. No, pastor, orar a las 5 de la mañana no. Me levanto a las 7, que voy a orar a las 5. Somos tan conformistas hasta en el Evangelio. Por eso el velar y orar nos ha costado. Jesús experimentó lo mismo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Jesús tuvo que buscar al Padre y lo buscaba con amor. Nosotros también deberíamos usar la palabra de Dios para ayudarnos a velar. Nosotros deberíamos tener esa conexión con Dios desde el instante en que despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Y muchas veces decimos, no, es que yo no me la puedo pasar arrodillado. No. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida cotidiana, pero en todas ellas necesitamos tener esa relación con Dios. De esta forma siempre podremos acudir a Él. Siempre podemos buscar su ayuda. Esa ayuda que tú y yo necesitamos encontrar para su voluntad y la fuerza para hacerla. No le des armas al enemigo. El enemigo no tiene ningún arma que pueda derrotar las armas que Dios provee. Si tú y yo estamos alerta, podemos ver cómo el enemigo intenta implantar sus malas hierbas. Es en ese instante donde tenemos que orar a Dios para que nos ayude a mantener todas esas semillas malas fuera y evitar que hagan sus raíces en nuestro corazón. Esas pequeñas semillas no siempre se ven como pecados grandes y obvios. No. En ocasiones el enemigo va a tratar de entrar en cosas inofensivas, pequeños pecados, esos pecadillos que no parecen muy peligrosos. Por eso es importante estar despierto y velar de tal manera que reconozcamos todas las tentaciones por lo que realmente son. Y entonces podríamos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Porque es que el velar empieza desde nuestro pensamiento. Ahora, los pensamientos de cada uno de nosotros como cristianos son importantes porque tienen un efecto sobre el carácter. Si como creyentes fomentamos malos pensamientos, nuestro carácter se corrompe. Ahora, esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando abrigamos constantemente pensamientos profanos, impuros, falsos, seremos cristianos profanos, impuros y falsos. El carácter toma la naturaleza y la forma del pensamiento. ¿Qué pensamiento tienes? ¿Qué pensamiento caminas? ¿En qué carácter estás? A veces nuestro carácter no es el de Cristo. A veces nuestro carácter no es el que debería ser, porque nuestro pensamiento no es lo que debería ser. A veces nuestro pensamiento es profano, impuro y falso. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues si tú y yo como cristianos fomentamos pensamientos nobles, pues seremos más nobles. Si somos generosos en nuestros pensamientos, seremos generosos en nuestras acciones. Si somos amables y tenemos en nuestros pensamientos, seremos amables y tiernos con los demás. Si tú y yo permitimos que el Cristo viviente cuide nuestros pensamientos, estos moldearán nuestro carácter y nos convertiremos en personas más semejantes a Cristo. Es que como yo soy así, es que como así me conocen a mí, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué nos dice la palabra? Que en ese velar y orar
también debemos que cambiar. Porque tú y yo como cristianos nos debemos parecer más a Cristo. ¿Qué tal que el Señor nos evaluara en este momento a quién nos parecemos? Entonces unos decimos, no, yo me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá. ¿Cuántos diría el Señor que nos parecemos a Él? Qué rico que nos pareciéramos a nuestro Padre Celestial. Pero para eso debemos dejar que se vaya moldeando nuestro carácter. Por eso debemos de desarrollar el hábito de pensamiento. Es más que un simple pensar, es acoger con nuestra mente maquinaciones, propósitos, designios, artificios, imaginaciones, ideas, intenciones, razonamientos, argumentos, discusiones, opiniones, decisiones, suposiciones, sospechas, conjeturas. Miren todo esto. ¿Para qué? Para darles un valor verdadero. A mí me encanta porque la gente lo primero que dice es, pero es que como que no me cree. ¿Y por qué no le cree? Porque el carácter que demuestra no es el que debería demostrar. Si ha sido una persona incumplida y dice que va a llegar a las 8, ¿será que le van a creer? Yo no sé por qué dudan de mí. Yo que soy tan fiel, firme y digno. ¿Por qué creen? Porque tu carácter está demostrando otra cosa. ¿Cuántas veces evaluamos nuestro carácter con respecto a la palabra? ¿O es que no te has dado cuenta que la mente es el asiento de la conciencia reflectiva? Comprende las facultades de la percepción, la comprensión, el conocimiento, el entendimiento, los sentimientos. A veces como cristianos no tenemos el material apropiado para la mente que produce pensamientos excelentes. Por eso la palabra dice que tenemos que ir a ¿qué? A trabajar más en ella, para que nuestros pensamientos se llenen de la palabra y para que se vaya formando nuestro carácter. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, son dos cosas totalmente diferentes. La gente dice, no, es que ese es mi temperamento. No, a veces ese es tu carácter. Ahora, con respecto a la palabra, ¿qué carácter tienes? Porque Pablo está recomendando tanto hablar como hacer. ¿Para qué? Para que no haya falsedad. Ahora, si tú como creyente piensas en la verdad concerniente a Dios y a tu relación con Él, si tú empiezas a pensar en lo verdadero, en lo real, en lo que tiene sustancia, lo que no es producto de la fantasía, ni suena ficción ni hipocresía, pues entonces vas a caminar diferente. Es que yo debo pensar que soy bendecido. Sí, pero ¿qué has hecho para ser bendecido? Solo pensar y tú actuar en qué está. Mire que el ser vigilante requiere muchas más cosas. No es sentarse a mirar el faro de la claridad. No. Es que tu luz brille. ¿Y dónde brilla tu luz? En el carácter. Porque el que tienes que mostrar es el carácter de Cristo. Ahora, sabemos de que nos faltan, sí, claro. El día que tú digas que tienes el carácter de Cristo, ya no estás en esta tierra. Ya has viajado. Mientras que estés en esta tierra te va a faltar, porque el único perfecto es el Señor. Por eso yo siempre recuerdo las palabras de Juan. No somos dignos de agarrarle el calzado.
Miren, ¿cómo sería de diferente si estos versículos los viviéramos y estuvieran activos en nuestra vida? Lo primero, no seríamos derrotados, siempre andaríamos en victoria. ¿Por qué? Porque nunca seríamos tentados a la derrota, a la tristeza y a la amargura. No quiere decir que no nos va a llegar, lo que pasa es que va a ser temporal y va a pasar de largo. Pero hay gente que se queda. Pastor, estoy pasando en un desierto. ¿Y cuánto lleva en el desierto? Y a veces eso tiene que ver con la relación con Dios. Y hay gente que se amaña en el desierto. No, es que eso es lo que mi Dios quiere. Y estoy pasando un desierto, pero estoy esperando que mi Dios me saque. Y se nos olvida lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Cuando tú te metes en el desierto, el Señor te acompaña. Y cuando tú sales del desierto, el Señor está contigo. Pero el que se metió fue usted, y el que tiene que salir fue usted. El Señor simplemente te acompaña. Pero todo depende de ti. Por eso, como cristianos, tú y yo debemos ser fuertes en el gran poder de Dios. Porque tu fuerza no es tuya, es del Señor. Y ahí radica la diferencia. Eso quiere decir que no es una fuerza humana, sino una fuerza divina. Pero para estar en la fuerza divina, ¿qué tienes que hacer? Ser más espiritual. El Señor, ¿cómo te va a dar una fuerza espiritual cuando tú eres más carnal que todos? Por eso, nuestra fuerza, la palabra dice que no es de este mundo, que nuestra fuerza se encuentra en Cristo a través de nuestra relación con Él. Y entonces llegamos a algo que nos fascina como cristianos, y ya estamos caminando por Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cierto, no hay ninguna otra fuente que da al hombre la fuerza para vencer al mundo con sus pruebas. ¿Sabían ustedes que el cristiano se crea un carro electrónico? ¿No lo han visto así? ¿Creen que es conectarse y ya? Entonces yo me pongo la Biblia aquí debajo del brazo y ya quedo fortalecido con Cristo. En Cristo todo lo puedo, y Él me fortalece cuando yo tengo relación con Él, cuando yo camino con Él, cuando mi objetivo es parecerme a Él. No es cuando yo me pongo la Biblia debajo del brazo, cuando lo hablo en el Salmo 91. No. No es cuando tú sales y promulgas un versículo porque ya con eso va a obrar magia. No. Es una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso es diferente. Santiago capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice Santiago. Así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Habla de someterse, de depender de Él. No es conectarse de vez en cuando, no es enchufarse de vez en cuando, es caminar con Él, es estar con Él, es convivir con Él. Y eso es diferente. Porque es que la Biblia nos habla que debemos amar a los demás como Dios nos ama. Y entonces ya estamos hablando que no solo es la comunión con Dios, sino la comunión también con mis hermanos. Y entonces podríamos ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17. Debemos amar a nuestros enemigos. Es decir, debemos buscar activamente lo que es mejor para ellos. O ir a Mateo 5:44. Que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. O Efesios 5:25, cuando mostramos la benevolencia y el amor desinteresado. Tú y yo reflejamos el amor a Dios a un mundo perdido y moribundo.
Todos hablamos de que el mundo está perdido y a veces nosotros estamos perdidos con el mundo. ¿Acaso tu luz no debería brillar? ¿Qué luz está brillando? Cuando la palabra dice que tú deberías brillar en esa luz, es en la luz de Cristo. Y a veces lo que hacemos es cambiar los bombillos por uno de más vatios para que alumbre más. ¿En dónde deberíamos alumbrar? En la humildad, en el compartimiento del pan, en el testimonio. Por eso a veces no nos damos cuenta de que nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Y qué nos ha faltado en este mundo? El amor. No lo vigilamos, no lo cuidamos. ¿Cuántas veces oramos al Señor para que nos dé amor? A veces toca orar para que el Señor nos dé amor por el que está al lado, por el que está al frente, por el que nos rodea, por el que se cruza. Amar a nuestro prójimo. Y en ninguna parte la palabra habla de merecimiento. Ahora, ¿cómo te atreves a pensar que el prójimo no merece cuando nosotros tampoco merecíamos y el Señor nos amó? Entonces miren cómo nosotros pensamos que el velar es pararse uno ahí a mirar. Y cuando se habla de velar, lo que la Biblia nos dice es actuar. Sí, vigilantes, actuando. Porque si nosotros en la vida real, común y corriente encontramos al celador durmiendo y él nos dice, no, es que yo estoy aquí velando, pues no le vamos a creer. Y cuando tú dices que estás velando, ¿por qué no te creen? Porque muchas veces estás durmiendo en el Señor. Voy a velar esta noche. A mí me encanta que vamos a hacer una velada. Pero a veces no dicen que es una velada hacia adentro, no hacia afuera. Entonces se sienta, coge la palabra y empieza a cabecear. Y entonces uno dice, ¿está velando? Sí, es que estoy llamando al Señor. El Señor ya viene. Miren, por eso la palabra dice que estemos firmes, prestos, siempre prestos en el Señor. 2023 debe ser un tiempo de velar y orar. No solo por la tentación, sino por todo. Velemos y oremos en el Señor. Ahora, yo no sé cómo estamos en esa relación con el Señor, pero el Señor sí lo sabe. ¿Qué corazón y qué carácter tiene cada uno de nosotros para el Señor? Y entonces ya hablamos ahí todos de tenemos, porque a todos, como a los buenos maestros de construcción, se nos chipotea la mezcla. Y no siempre estamos en el carácter de Cristo. Por lo general estamos en nuestro carácter y de vez en cuando estamos en el carácter de Cristo. Por eso ahí donde estás, habla con el Padre. Ahí donde estás, ponte a cuentas con el Hijo. Ahí donde estás, mira cuántas veces en el día no has dejado actuar al Espíritu Santo. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor Padre amado, que seas tú, Padre misericordioso, formando nuestro carácter, Señor, porque lo hemos mal formado, Padre misericordioso. Papito Dios, tú has restaurado esa imagen tuya en nosotros, pero a veces nosotros estropeamos tu trabajo, Señor.
Padre bueno, queremos, Señor Padre misericordioso, caminar diferentes en ti, Padre amado. Papito Dios, cuando miramos nuestro compromiso, nuestro testimonio, nuestra fe, Señor Padre misericordioso, muchas veces ha flaqueado. Muchas veces, Señor Padre bondadoso, no hemos tenido, Señor Padre Santo, esa firmeza de la que habla tu palabra, Señor. Padre bueno, perdónanos porque muchas veces no hemos velado, no hemos orado. Papito Dios, muchas veces no hemos sido, Señor Padre misericordioso, diferente a los discípulos que acompañaron a tu Hijo en Getsemaní. Muchas veces nos hemos dormido, Señor, y el enemigo nos ha encontrado descuidados, Señor, con la guardia baja. Papito Dios, cuántas veces hemos prometido, Señor, y hemos llegado a lo mismo. Todo por nuestra falta de decisión, Señor. Papito Dios, por eso tu palabra dice que seamos oidores y hacedores de la palabra, porque somos muy buenos oidores, Señor, pero muchas veces fallamos en hacer, en ser y en caminar. Padre bueno, permítanos, Señor Padre misericordioso, tomar tu mano, Señor, para caminar este 2023 diferente, Señor. Tú siempre has querido, Señor, personas diferentes que crezcan conforme a la palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor. Papito Dios, esa obra maestra, Señor Padre misericordioso, eso queremos ser para ti, Señor, pero sabemos, Padre misericordioso, que debemos ser formados, Señor, que nuestro carácter debe ser formado, Señor, que en todo, Padre misericordioso, necesitamos ser diferentes, Señor, quitarnos el ropaje que traemos para podernos poner el ropaje de tu Hijo. Padre bueno, una nueva vestidura, Padre misericordioso, porque la que tenemos, Señor, la hemos embarrado. La que tenemos la hemos salpicado, Señor, no solo de tentaciones, de pasiones y deseos, Señor, sino que muchas veces, Señor, reconocer que te hemos fallado, Señor Padre misericordioso, que a pesar de ese amor, Señor, que a pesar de las enseñanzas de Cristo, Señor, hemos caminado por cada una de las parábolas, Señor, porque muchas veces hemos sido los hijos de casa, pero también muchas veces hemos sido los hijos pródigos, porque el uno y el otro, Señor, no entendían, Padre misericordioso, tu amor. Papito Dios, reconocer que muchas veces has cambiado nuestras vestiduras, Señor, pero que las hemos vuelto a manchar, Señor, Padre misericordioso. Por eso, Padre amado, hoy ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor Padre misericordioso, para ser nuevas criaturas en Cristo. Que podamos pararnos firmemente a decir que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Porque sabemos, Señor, que siempre has querido lo mejor para nosotros, pero por nuestra terquedad, Señor, no ha sido posible. Pero queremos, Señor, ser diferentes hoy y siempre en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, a la gloria y alabanza tuya. Amén y amén.